La selva del Congo es la segunda selva tropical más grande del planeta, con una extensión de más de 1,5 millones de millas cuadradas que se reparten entre 6 países, en lo más profundo de la jungla congoleña. La noche revela imágenes y sonidos de criaturas que parecen no pertenecer a este mundo, seres que despiertan miedo por sus formas extrañas, a medio camino entre lo terrenal y lo desconocido. Hoy, exploraremos los misterios ocultos tras estas sombras. Septiembre de 2013. Un explorador experimentado avanza con su machete entre la densa vegetación de una selva venezolana cuando, de pronto, se topa con un claro en el centro, iluminado por la luz filtrada entre los árboles. Yace un cadáver que no se parece a nada registrado por la zoología. Su estructura recuerda a la de un lobo, pero las proporciones son completamente anómalas. Las extremidades son demasiado largas, el torso demasiado angosto. Lo más inquietante, sin embargo, son las garras sorprendentemente humanas, con dedos pequeños y uñas claramente visibles. Al observar el video con más detalle, se aprecia algo aún más perturbador. Todo el cuerpo está cubierto por agujeros circulares, perfectamente simétricos, como si hubieran sido hechos con precisión quirúrgica. Estas marcas rodean la boca, recorren el torso y bajan por las piernas. ¿Qué clase de depredador deja heridas así? ¿Qué tipo de carroñero ignora un cadáver tan reciente en medio de la selva? El explorador que lo descubrió llevaba 15 años recorriendo las selvas sudamericanas. Lo primero que vino a su mente fue el chupacabras. La criatura legendaria reportada en América Latina desde los años 90, los testigos lo describen como un ser pesado, del tamaño de un oso pequeño. Su nombre, que en español significa literalmente chupador de cabras, proviene de su supuesta costumbre de atacar ganado y extraer su sangre mediante pequeños orificios circulares. Durante décadas, los científicos han desestimado estos relatos, atribuyéndolos a coyotes enfermos de sarna, una condición que provoca pérdida de pelo y da al animal un aspecto monstruoso. Una semana después, el explorador volvió al lugar. El cadáver había desaparecido. No había rastros de arrastre, ni sangre, ni huesos dispersos. Solo quedaba un claro vacío, y la incógnita sobre qué era realmente aquella criatura. ¿Qué piensas tú sobre este ser? Si crees que algo así puede existir, comenta el número 4, y prepárate para ver las imágenes de su misteriosa aparición. Todos hemos escuchado las historias, relatos junto a una fogata sobre los skinwalkers, entidades del folclore navajo capaces de transformarse en animales o adoptar forma humana. Hollywood ha convertido esas leyendas en películas, haciéndonos creer que solo son cuentos para asustar a los niños. Pero este video pondrá en duda todo lo que creías posible en nuestro mundo. La grabación comienza con movimientos bruscos, lo que sugiere que quien filma está corriendo o dominado por el miedo. Entre la espesura se distingue un claro al fondo. La cámara se detiene un momento mientras el operador intenta recuperar el aliento. Entonces, se ve algo, una figura inmóvil, al borde del claro, de una altura descomunal, superando fácilmente los 2,5 metros. Su cuerpo no parece humano, las extremidades son demasiado largas, el torso demasiado delgado, la cabeza desproporcionadamente pequeña. Lo que ocurre a continuación resulta imposible de explicar. Los acompañantes del camarógrafo deciden poner a prueba a la criatura. Uno de ellos enciende un encendedor y crea una pequeña llama. En ese instante sucede lo increíble. El ser no huye ni ataca, simplemente desaparece. ¿Has escuchado hablar del demonio del bosque? No olvides activar la campanita, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte el próximo caso inexplicable. Desde el primer segundo de esta grabación, se percibe el miedo. La cámara se mueve con fuerza mientras la persona que filma intenta mantener el enfoque. La respiración agitada domina el sonido, acompañada por maldiciones susurradas en un idioma que parece de Europa del Este. Este video supuestamente fue grabado por un grupo de exploradores urbanos, que entraron ilegalmente en un terreno militar restringido, escondido en lo profundo de un bosque europeo. Ellos siguieron el ruido, ignorando el instinto de supervivencia que les gritaba que huyeran. Frente a ellos, un ciervo joven, identificado por sus pequeños cuernos,
Yacía de costado. Algo lo arrastraba hacia abajo, como si la tierra misma lo estuviera tragando. El animal pataleaba desesperado. Con los ojos llenos de terror, no se alcanza a ver qué lo ataca. El suelo a su alrededor parece moverse, agitándose como agua que oculta algo bajo la superficie. Oscuros tentáculos. O quizá raíces. O tal vez otra cosa completamente diferente. Se enroscan alrededor del cuerpo del ciervo, apretando y tirando de él. Uno de los exploradores murmura que parecen serpientes, y en apariencia. Esa sería la explicación más lógica. Tal vez el ciervo cayó en un nido de víboras o de otra especie de serpiente. Pero al observar el movimiento, algo no encaja. Las serpientes atacan y se enrollan, mientras que estos tentáculos emergen directamente del suelo, como si la tierra misma devorara a la presa. Las leyendas locales hablan de demonios del bosque, seres que existen entre el mundo físico y el espiritual, según el folclore. Estos demonios surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el área fue usada para probar armas químicas, se dice que los productos tóxicos se filtraron en el suelo, corrompiendo los espíritus naturales del bosque y convirtiéndolos en entidades depredadoras que ansían la carne viva. Hay algo importante que debes entender. Si alguna vez te encuentras solo de noche, en un lugar desconocido, lejos de toda señal de civilización y rodeado por la oscuridad, no entres en un bosque. No hablo de los peligros comunes como los animales salvajes o el riesgo de perderte. Me refiero a las cosas que existen en los límites de lo que consideramos real. El video comienza con una cámara sostenida a mano que avanza entre la espesa vegetación nocturna. La única fuente de luz proviene de una linterna colocada sobre la cámara. Formando un túnel estrecho de visibilidad en medio de la oscuridad, se oyen insectos, hojas moviéndose, llamadas lejanas de animales, sonidos normales de la selva. De pronto, el camarógrafo se detiene. La luz se fija sobre algo a unos 15 metros de distancia. Una figura pálida se mueve entre los árboles, apareciendo y desapareciendo al pasar detrás de la maleza. El camarógrafo susurra algo con voz temblorosa. Se nota que duda entre acercarse o huir a medida que se aproxima. La figura toma forma claramente femenina. Tiene el cabello largo cayendo sobre los hombros. Viste una prenda clara que parece emitir un brillo suave en la oscuridad y camina descalza, sin producir sonido alguno al avanzar por el suelo selvático. Su movimiento es extraño, como si flotara levemente sobre el terreno. El camarógrafo finalmente pierde el control, gira y huye. Mientras la cámara se sacude violentamente al chocar con la vegetación, se escuchan su respiración acelerada, ramas rompiéndose y sus pasos desesperados alejándose. ¿Quieres ver las fotografías más inquietantes tomadas por accidente en un bosque? He dejado un enlace en la esquina superior de la pantalla y otro en el comentario fijado debajo de este video. No olvides regresar para conocer al grupo más aislado de personas en todo el planeta. Entre los grupos más aislados del planeta, el pueblo Sentineles de la isla North Sentinel, en el archipiélago de Andamán. Es una ventana viva al pasado lejano de la humanidad. Han rechazado todo vínculo con el exterior y defienden su territorio con violencia ante cualquier intento de comunicación. Situados en el Océano Índico, han mantenido un aislamiento total a pesar de múltiples esfuerzos de contacto del gobierno indio iniciados en 1967. Conocer su historia ofrece un contexto clave para entender lo excepcional y valioso que es el aislamiento real en el mundo moderno. Los equipos se acercaban en bote, permaneciendo en aguas poco profundas para poder retirarse con rapidez si era necesario. Llevaban obsequios, sobre todo cocos, muy apreciados por los sentineleses pero imposibles de cultivar en su isla por las condiciones del suelo. La expresión dag dag en la lengua local significa ven aquí, y los equipos la gritaban mientras mostraban los cocos. Ellos respondían con gestos contundentes para dejar claro que los visitantes no eran bienvenidos. A veces lanzaban flechas de advertencia que caían en el agua cerca de las embarcaciones. En 2006, hubo un hecho que evidenció cuán en serio toman su aislamiento. 2 pescadores indios entraron ilegalmente en las aguas de North Sentinel. Quizá para pescar de forma furtiva o porque se desviaron de su ruta. No sobrevivieron al encuentro. Días después,
Un helicóptero sobrevoló la isla para evaluar la situación y los guerreros sentineleses dispararon flechas contra la aeronave, obligándola a retirarse. Los cuerpos de los pescadores nunca fueron recuperados. ¿Por qué los sentineleses rechazan el contacto de manera tan absoluta? Los antropólogos proponen varias explicaciones. Los registros históricos señalan que a finales del siglo XIX, un funcionario colonial británico secuestró a varios sentineleses y los llevó a Port Blair. Luego regresaron trayendo enfermedad. Hoy siguen siendo de los últimos pueblos realmente libres sobre la tierra, guiados por tradiciones que se remontan a miles de años. Si este contenido te aporta valor, deja un me gusta y lanza un hype desde tu teléfono. Es la forma más sencilla de apoyar el canal y ayudarnos a crear más videos como este. Se dice que los marchadores nocturnos son espíritus de antiguos guerreros hawaianos que vuelven para recorrer los bosques durante la noche, dispuestos a causar daño a quien cruce su mirada. Durante generaciones se les consideró solo una leyenda. Sin embargo, cuando una viajera caminó por un bosque frondoso allí, captó algo que se parecía de forma inquietante a un marchador nocturno. Lo perturbador es que no percibió el riesgo hasta llegar a casa y publicar sus fotos. Al fondo aparece una figura solitaria que parece mirarla de frente. La silueta surge de la nada. ¿Cómo pasas por alto eso? Necesito que estés mucho más atento si piensas hacer senderismo en el bosque o en la selva o en lugares así. Bro, tu nivel de alerta debe ser mucho más alto. Como si hubiera estado al acecho. La senderista volvió al lugar, pero el marchador nocturno ha desaparecido. Al ver las imágenes, podrías pensar que un grupo de aldeanos transporta una especie de monstruo prehistórico por la selva. Su tamaño sugiere algo salido de otra era, algo que parece no pertenecer a nuestro mundo moderno. Y no estarías del todo equivocado al pensar que se trata de algo extraordinario. Porque lo que estos hombres cargan es uno de los peces de agua dulce más grandes del planeta. Se trata del arapaima, también conocido como pirarucú, un enorme pez originario de la cuenca del río Amazonas en Sudamérica. Estos peces antiguos han existido prácticamente sin cambios durante millones de años. Por lo que se les considera fósiles vivientes, un arapaima adulto puede superar los 3 metros de longitud y pesar más de 180 kilos. Sus escamas son tan duras y gruesas que funcionan como una armadura natural contra los ataques de las pirañas. Los pueblos indígenas han utilizado estas escamas durante siglos como herramientas, limas e incluso como una especie de papel de lija artesanal. El arapaima debe salir a la superficie cada 10 o 20 minutos para respirar aire, produciendo un sonido característico similar a una tos, que los pescadores expertos reconocen a gran distancia. Esta necesidad de respirar lo hace vulnerable a los cazadores, pero también le permite sobrevivir en aguas con poco oxígeno donde otros peces morirían. Si te encontraras con esta escena perdido en la selva de noche, tu mente racional se apagaría por completo. Figuras enormes, de entre 3 y 4 metros de altura, se mueven en la oscuridad con una elegancia inquietante que parece imposible para su tamaño. Sus rostros, iluminados por la luz del fuego, tienen rasgos casi humanos, pero alargados y distorsionados. Se trata de marionetas gigantes, creadas y manipuladas por distintas tribus africanas como forma de entretenimiento, expresión espiritual y conservación cultural. El trabajo artesanal necesario para construirlas es impresionante. Los artesanos dedican meses a fabricar cada una, escogiendo materiales livianos y resistentes. Las estructuras suelen hacerse con bambú u otras maderas flexibles, lo que permite que las figuras se muevan con fluidez. La cubierta exterior puede ser de tela, corteza o fibras vegetales tejidas, decoradas con patrones detallados que poseen un significado simbólico dentro de la comunidad. Los rostros se tallan con precisión para que resulten expresivos y representen personajes reconocibles de historias y leyendas tribales. Algunas marionetas simbolizan antepasados, otras encarnan espíritus o animales, y algunas representan figuras históricas cuyas hazañas se transmiten mediante estas representaciones. Los titiriteros usan zancos que pueden alcanzar más de 2 metros de altura para sostenerse dentro o detrás de la estructura. Las presentaciones cumplen diversas funciones dentro de la comunidad.
El okapi parece el resultado de que la naturaleza no pudiera decidir qué animal crear, y terminara mezclando varios en una sola criatura imposible. A simple vista, podrías pensar que se trata de un pequeño caballo, o quizá de un ciervo extraño, pero al notar las rayas de cebra en sus patas y en la parte trasera, la mente intenta entender esta combinación, si a eso se suma su larga lengua flexible, capaz de alcanzar sus propios ojos y orejas. El resultado parece más una ilustración fantástica que un animal real. Sin embargo, el okapi existe. Es muy raro y corre serio peligro de desaparecer para siempre. El okapi habita exclusivamente en la densa selva de Ituri, en la República Democrática del Congo, una de las regiones más remotas e inaccesibles de África, durante siglos. Los pueblos locales conocieron a este animal y lo incluyeron en sus relatos y tradiciones, pero el resto del mundo no supo de su existencia hasta 1901, cuando el explorador británico Sir Harry Johnston obtuvo pruebas de su presencia tras escuchar los relatos de los habitantes. En un principio, los científicos pensaron que podía ser una especie de cebra del bosque. Solo después de analizar ejemplares completos, comprendieron que se trataba de un animal totalmente nuevo y, además, el pariente vivo más cercano de la jirafa. Los okapis son criaturas extremadamente tímidas y solitarias, lo que hace muy difícil observarlas en libertad. Se comunican mediante sonidos infrasonoros, imperceptibles para el oído humano, lo que les permite mantenerse en contacto entre sí, sin alertar a los depredadores. Su hábitat está desapareciendo a un ritmo alarmante. Esta serpiente fue descubierta por un grupo de obreros que abrían camino en una espesa zona selvática de Dominica. Los trabajadores usaban maquinaria pesada para limpiar una parte del terreno que llevaba décadas sin ser tocada. Cuando notaron algo moviéndose entre los restos, no era solo una gran serpiente, era un monstruo. Una criatura que parecía salida de una época en la que los reptiles dominaban la tierra. El animal fue identificado como una pitón reticulada, una especie originaria del sudeste asiático, aunque a veces aparece en otras regiones tropicales. Probablemente introducida por el comercio de mascotas exóticas. Las pitones reticuladas son las serpientes más largas del mundo, capaces de superar los 6 metros con frecuencia. El ejemplar más grande registrado midió más de 7 metros y pesó más de 130 kilos. Son potentes constrictoras que matan a sus presas envolviéndolas y apretando hasta provocar su asfixia. A pesar de su tamaño, son sorprendentemente rápidas y ágiles, capaces de trepar árboles y nadar con facilidad. Se alimentan principalmente de mamíferos y aves. Aunque las más grandes pueden devorar presas del tamaño de un cerdo o un ciervo. Existen casos documentados de ataques a humanos, aunque son poco comunes, y suelen ocurrir cuando la serpiente se siente amenazada o confunde a una persona con una presa habitual. La serpiente hallada en Dominica medía más de 6 metros de largo, lo que la convierte en uno de los ejemplares más grandes encontrados fuera de Asia. Su grosor era impresionante, señal de que había estado alimentándose bien en su entorno selvático. La gran pregunta fue cómo llegó esa serpiente a Dominica. Las pitones reticuladas no son nativas del Caribe. La explicación más probable es que alguien la hubiera importado como mascota y la liberara al crecer demasiado. En los Everglades de Florida, las pitones birmanas, otra especie de gran tamaño, han eliminado casi por completo a varias especies de mamíferos en amplias zonas. Estas serpientes devoran desde conejos hasta ciervos. Se reproducen con rapidez y se expanden sin control. Los esfuerzos por contener su población han costado millones de dólares y requerido cientos de cazadores, pero las pitones siguen prosperando. Dominica podría enfrentar una crisis similar si esta pitón reticulada no estaba sola, si ya existen poblaciones reproductoras en el Caribe. Las consecuencias ecológicas serían graves. Las especies nativas, que nunca evolucionaron junto a depredadores de este tipo, serían especialmente vulnerables. En las turbias aguas del río Congo y sus innumerables afluentes, las leyendas locales hablan del Mahamba, según los relatos recopilados durante décadas. Esta criatura puede alcanzar hasta 15 metros de longitud, superando incluso a los cocodrilos más grandes. Se oculta en las zonas profundas y de corriente lenta del río.
esperando para atacar a los animales que se acercan a beber o a las embarcaciones que pasan por encima. Los testigos lo describen como un ser de cuerpo alargado y serpenteante, con mandíbulas poderosas repletas de dientes y un carácter agresivo que lo convierte en un peligro mucho mayor que cualquier animal conocido en la región. Las descripciones del Majamba guardan cierta semejanza con especies ya identificadas, especialmente con grandes cocodrilos o posibles supervivientes prehistóricos. La cuenca del Congo es una de las regiones menos exploradas del planeta, con extensas zonas que jamás han sido estudiadas de manera sistemática por científicos. Su red fluvial es extremadamente compleja, con miles de kilómetros de canales que van desde grandes corrientes hasta pequeños afluentes. Las aguas, oscuras por los taninos de la vegetación en descomposición, reducen la visibilidad casi a cero. Estas condiciones ofrecen refugios perfectos para animales acuáticos de gran tamaño. Si existiera una población de cocodrilos inusualmente grandes o alguna especie desconocida en las zonas más remotas, podría pasar desapercibida durante años. Algunos criptozoólogos han planteado que el Majamba podría ser una población superviviente del Sarcosuchus, un cocodriliano prehistórico que vivió durante el período Cretácico. El Sarcosuchus alcanzaba más de 12 metros de largo y pesaba hasta 8 toneladas, lo que lo convierte en uno de los mayores reptiles de su tipo que haya existido. En lo más profundo de la selva del Congo, en zonas tan apartadas que casi ningún ser humano ha llegado allí, se escuchan sonidos extraños que resuenan entre los árboles. Estos ruidos se han reportado durante décadas, con registros que se remontan al menos a la década de 1960 y que continúan hasta tiempos recientes. Los testimonios describen los sonidos de manera sorprendentemente similar. Pese a provenir de diferentes lugares y épocas, normalmente ocurren de noche, aunque también se han registrado algunos casos durante el día. En 1998, la doctora Karen Anderson, bióloga especializada en ecosistemas tropicales, dirigió una expedición al Congo con el objetivo específico de investigar estos sonidos. El equipo de la doctora Anderson también observó que los ruidos parecían propagarse tanto por el aire como por el suelo, lo que podría explicar por qué resulta tan difícil identificar su origen. Varios funcionarios estadounidenses quedaron completamente sorprendidos cuando, al internarse en un bosque aislado, se toparon con un submarino parcialmente enterrado en el pantano. Su asombro aumentó al lograr abrir la nave y descubrir que probablemente pertenecía a un grupo criminal o a un cartel dedicado al tráfico de mercancías ilegales. Lo que sigue siendo un misterio es cómo terminó varado y lleno de agua, ya que ningún propietario en su sano juicio abandonaría una embarcación de tanto valor en medio de una zona tan remota. El Triángulo de Gugo es una importante región ubicada dentro del Parque Nacional Nowal-Indoi, en la República del Congo. Es conocido por sus densas selvas tropicales y su enorme diversidad de vida silvestre, especialmente por su población de chimpancés. Desde la década de 1990, investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva han realizado estudios detallados en esta zona. Su trabajo se centra en analizar el comportamiento, el uso de herramientas y la vida social de los chimpancés, ofreciendo una comprensión valiosa sobre su inteligencia y su cultura. Científicos como la doctora Cricket Sands y el doctor David Morgan han observado a estos animales utilizando palos para atrapar termitas y piedras para romper nueces, demostrando su asombrosa capacidad mental. El aislamiento y la protección del Triángulo de Gugo han mantenido su entorno prácticamente intacto, permitiendo a los investigadores observar a los chimpancés en su hábitat natural sin interferencia humana. Toda la vida nos han dicho que los árboles son seres reales e inofensivos, pero alguna vez lo hemos puesto en duda. Imagina que esos mismos árboles que nos dan oxígeno pudieran transformarse en criaturas oscuras cuando cae la noche. ¿Y si solo esperaran el momento perfecto para atacar sin que lo notemos? Un excursionista entró una vez en una zona restringida del bosque con la intención de grabar algo fuera de lo común, pero lo que encontró fue una figura con forma de árbol que permanecía inmóvil entre los troncos. Casi se podía sentir la energía siniestra que emanaba de ella, aunque se desconoce cuáles eran sus intenciones. Hay algo claro, no eran buenas.
El excursionista no esperó a averiguarlo y tomó la presencia de la criatura como una advertencia para marcharse de inmediato. En 2003, en lo profundo de las selvas del Congo, se realizó un descubrimiento sorprendente cerca de la aldea de Sui, una huella extraña, diferente a cualquier otra vista antes. La marca medía más de 1 metro de largo y estaba profundamente hundida en el suelo, lo que indicaba que pertenecía a una criatura de enorme peso. Pronto, científicos y criptozoólogos llegaron al lugar para examinar el hallazgo. Tomaron moldes de yeso de la huella y analizaron su estructura con detalle. Los primeros estudios revelaron que tenía 5 dedos bien definidos, con una forma más parecida a la de un gran reptil o un dinosaurio que a la de un primate o cualquier animal conocido. Incluso después de años de investigación y debate, el origen real de esta misteriosa huella sigue siendo un enigma. Mientras un excursionista llegaba al final de un sendero en el bosque, notó varias piedras esparcidas por el suelo, y una de ellas cayó justo a sus pies. Intrigado, dobló una curva cercana y alcanzó a ver a una criatura extraña. Antes de poder comprender lo que tenía frente a él, el ser comenzó a lanzarle piedras, que pasaban rozándolo una tras otra. Al darse cuenta del peligro, el hombre salió corriendo para salvar su vida. Pero detengámonos un momento. ¿Qué era exactamente esa criatura? Podría tratarse de un ser con forma humana, resultado de algún experimento fallido y abandonado a su suerte. O quizás era algo que no pertenecía a este mundo, una presencia extraterrestre que observaba y cazaba desde las sombras. En lo más profundo de las densas selvas de la cuenca del Congo habita una criatura envuelta en leyenda, conocida como el Mel-Mimi. Se describe con un cuello largo y un cuerpo robusto y poderoso, y se dice que vive en las regiones más remotas del Congo. En las últimas décadas se han registrado numerosos avistamientos, aunque ninguno ha sido confirmado. Sin embargo, recientemente surgió un video que despertó gran interés, pues parece mostrar al enigmático Mel-Mimi en movimiento en las imágenes. La criatura emerge de las aguas turbias de un río aislado, y su enorme silueta genera olas en la superficie. No es la única prueba disponible, ya que también se han reportado avistamientos desde el aire, aunque los escépticos insisten en que se trata de un simple mito. Hay quienes creen que el Mel-Mimi podría ser real. A comienzos de los años 2000, comenzaron a circular historias sobre una extraña criatura que vagaba por las zonas silvestres de Florida. Los testigos la describían como un ser de cuerpo grande y musculoso, cubierto de un espeso pelaje, similar a un gorila pero con rasgos humanos que la hacían aún más inquietante, conocido como el simio zorrillo. Este ser supuestamente aparecía en los bosques tropicales de Florida, y en ocasiones saqueaba los suministros de los pescadores locales. La mayoría lo consideraba un simple invento, hasta que un hombre publicó un video asegurando tener pruebas reales de su existencia. Es difícil saber con certeza qué muestra la grabación, ya que la cámara se mueve sin parar y la imagen es borrosa. Sin embargo, la figura parece medir más de 2 metros de altura, demasiado grande para ser humana. Y justo cuando aparece con claridad, desaparece de nuevo, dejando tras de sí un misterio que aún desconcierta a muchos. Muestra esto a cualquiera que diga que Pie Grande no existe, aunque esta criatura suele mantenerse oculta. Un excursionista perdido se adentró sin saberlo en su territorio. En lo profundo de un bosque lluvioso de Estados Unidos, alcanzó a ver una figura pesada y robusta cruzando el sendero con paso firme. Parecía que Pie Grande estaba buscando a su próxima presa, tal vez planeando convertir al viajero en una de ellas, pero, por razones desconocidas, no se dio cuenta de su presencia, aún con los árboles cubriendo gran parte de su cuerpo. La figura se distingue claramente al enfocar la imagen. Lo más extraño es que, según testigos, Pie Grande fue visto después siguiendo al mismo excursionista, antes de desaparecer entre los árboles, como si formara parte de ellos. ¿Cuál de estos 20 descubrimientos te parece más impactante? ¿Has vivido alguna experiencia en la naturaleza que no puedas explicar? Comparte tus pensamientos, teorías y encuentros misteriosos en los comentarios. Leo cada uno de ellos y disfruto conocer tus puntos de vista.
Si esta exploración de lo desconocido te resultó tan fascinante como a mí, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte las próximas investigaciones sobre los grandes enigmas de nuestro planeta. Gracias por acompañarme en esta expedición hacia lo desconocido. Recuerda que el mundo es mucho más extraño y maravilloso de lo que solemos imaginar. Hasta la próxima. Mantente curioso. Mantente a salvo y sigue explorando los misterios que hacen de nuestro mundo un lugar tan infinitamente fascinante. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.